Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que vamos comenzando. Eh, Igual estamos haciendo aquí las grabaciones para que de pronto los que no hayan podido conectarse se puedan conectar. Bueno, primero voy a compartirles aquí la pantalla. Y share enter screen. Listo. Y vamos a hacer un recordatorio muy rápido de lo que veníamos haciendo, lo que hicimos la primera sesión, ¿no? Para que nosotros entremos en lo que habíamos hablado y cómo vamos a conectar con la sesión de hoy, que es trabajar sobre esta parte de habilidades, gestión del tiempo. Bueno, esta introducción, aunque pues obviamente se sale un poco del tiempo inicial que habíamos dicho que eran las 4 horas, pero como les dije, me pareció importante primero hacer situar las razones y el contexto por qué es tan importante hoy en día trabajar estas habilidades, y sobre todo en la parte de investigación. Entonces les mostré allí a ustedes que el propósito principal es precisamente algunas debilidades que hemos encontrado en los cursos, tanto en los estudiantes como en los docentes, sobre esta parte de las habilidades, y que queríamos nosotros empezar a poner sobre la mesa para que, digamos, tengamos nosotros la posibilidad de empezar a trabajar un poco más en estas habilidades. Dentro de los objetivos que les había planteado era identificar los conceptos clave, valores, hábitos y crecimiento personal. Eso fue lo que estuvimos haciendo en la sesión pasada. Estuvimos hablando precisamente de los valores y de los hábitos, y la importancia que tenía la relación entre los valores y los hábitos, y por qué el crecimiento personal. Hablamos un poco de la historia del hombre, su evolución, y cómo el cerebro ha ido evolucionando de lo instintivo, lo emocional a lo racional, hasta que nosotros hemos utilizado la investigación precisamente para crear unos artefactos, aumentar nuestros sentidos y de alguna manera empezar a capturar más información y más conocimiento, lo que ha logrado que nosotros tengamos un mundo más inteligente, con menos necesidades o menos situaciones en las cuales nos sintamos nosotros que nos va a comer una fiera, pero lamentablemente con el mismo problema de miedo y sufrimiento. Entonces tenemos más comodidades, pero seguimos sufriendo igual que la era de las cavernas, de temores y de ansiedades. Entonces la pregunta allí, ¿qué era lo que hacía falta? Y entonces, de alguna manera, precisamente llegar al autoconocimiento nos puede llevar a ese proceso de entender un poco más nuestra manera de pensar, entender un poco más qué es lo que nosotros queremos de la vida y cómo movernos ante la vida y ante lo que nos sucede, para mantener una estabilidad tanto emocional como mental. Les planteaba en su momento cuáles eran los tres elementos más importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta en esta parte del autoconocimiento. El primero, el contestar a la pregunta ¿quién soy yo? Poder encontrar esas sombras, esas fortalezas, ese propósito, ese servicio. Poder contestar estas otras dos preguntas. No es una camisa de fuerza lo que les estoy planteando, pero es el resumen de lo que yo he podido encontrar a partir del estudio también que he hecho de esto. El otro es encontrar cuál es el concepto que yo tengo de éxito, porque ese concepto evidentemente va a influir en lo que yo hago para tener éxito, y cuál es el concepto que tú tienes de felicidad, y cómo tanto ese concepto de éxito y de felicidad se van a complementar uno con otro, y nos va a permitir iniciar las acciones para nosotros sentir esos dos elementos. Les decía en algún momento que el éxito está más relacionado con lo que yo considero que es progresar, ¿sí? Lo que yo considero es generar abundancia y progresar en la vida, ¿sí? Que está más relacionado con esta parte material, con esta parte de los recursos, con esta parte de lo que a mí me hace feliz, y la parte de la felicidad, más que ser algo que se consiga, es más una decisión, es un estado mental en el cual nosotros debemos gestionar, y es
va más de la parte mental, de la parte espiritual y cómo debemos nosotros tener un balance entre esos dos elementos. Hicimos un taller donde pusimos en vista cuáles eran los valores que nos guiaban. En ese taller hicimos una valoración precisamente de cuánto tiempo nosotros dedicamos al día para ese valor. Habíamos entendido que un valor es algo que nos guía y en nuestra vida, es algo con lo que nosotros realizamos nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, la honestidad, entonces, ¿qué hago yo para ser honesto? El equilibrio, ¿qué hago yo para tener equilibrio? La paz, ¿qué hago yo para tener paz? Y esos valores nos ayudan entonces a orientar nuestras acciones. Entonces, al hacer ese listado y al ustedes darle como esa valoración, podían establecer si estaban siendo coherentes. La idea era ir siendo coherente con lo que nosotros queremos. Obviamente estos valores están muy relacionados con lo que les comenté anteriormente, el concepto de éxito y el concepto de felicidad. Les puse sobre la mesa también algunos valores que son los valores cardinales, que están tanto en la parte de la ética clásica y lo que es el fundamento del estoicismo, y que también fueron tomados por los cristianos y también los convirtieron como base de sus valores fundamentales. Entonces allí esos valores es como que clasifican y como que son los valores más generales, eso como para dar una idea de cuáles podrían ser esos valores que nosotros podríamos empezar a identificar. Y finalmente hablábamos de la importancia de lo que será ser coherente. Si yo tengo un valor y las acciones que hago y el tiempo que le dedico a ese valor, la prioridad que tenga, pues iba a ser importante en lo que yo iba a tener al final de que pasaran bastantes años. Tocamos también otro elemento importante, que era la parte del cerebro humano. Es algo supremamente importante nosotros entender cómo funciona nuestro cerebro. Hoy en día con la neurociencia se han desarrollado muchísimas investigaciones en las cuales ya tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona, y nosotros teniendo ese conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, tenemos la capacidad nosotros de entendernos a nosotros mismos, de mirar cuáles son las respuestas automáticas que nosotros tenemos de nuestro cerebro ante las situaciones y las experiencias, la química del cerebro, la que se genera en las diferentes situaciones de nuestra vida. Y si nosotros tenemos ese entendimiento, comenzamos nosotros a poder tomar una decisión un poco más informada. También miramos un patrón que en la cultura de todo lo que es el crecimiento personal y el autoconocimiento es muy, muy bien manejado, que es el patrón de que tenemos todo un ciclo, un patrón en el cual los pensamientos que nosotros tenemos se relacionan con las emociones, a su vez las emociones con las acciones. Esas acciones repetidas se convierten en hábitos y esos hábitos generan unos resultados, y dependiendo cómo haya definido yo mis objetivos y mis metas, pues allí voy a tener uno u otro resultado que puedo convertirlo en mejorar, o puedo ahondar en que ese hábito sea más negativo. Hablábamos de que la abundancia en lo que nos sucede y en la vida es en todo sentido, es una abundancia tanto en mejorar como una abundancia en la escasez, y todo se va reflejando en esos pensamientos, esas emociones, esas acciones que nosotros vamos generando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta con qué vamos a alimentar nuestro cerebro, nuestra mente, cómo está relacionado eso con esas emociones, qué acciones van a estar respaldando, qué hábitos vamos a incluir para ser coherentes con respecto a nuestros valores, nuestros objetivos, nuestras metas. Al final, ¿qué es lo que va a ganar? Lo que va a ganar es el águila o el lobo. Ambos habíamos hablado allí que todos tenemos tanto lo negativo como lo positivo dentro de nosotros. ¿Cuál es el que va a ganar? Al que le demos más alimento, al que le hagamos más caso y al que le pongamos más atención y más foco. De aquí entonces parte el hecho de que nosotros hemos desarrollado muy bien desde la ciencia y la tecnología unas habilidades duras que tienen que ver con todas las competencias, las habilidades y las capacidades, pero hemos dejado un poco de lado las habilidades blandas, y las habilidades blandas las hemos dejado más a un desarrollo personal, a un desarrollo propio. Hay
Hay gente que de pronto naturalmente se comunica mejor o se organiza mejor o es más disciplinado que otros, pero evidentemente el desarrollo de estas habilidades pueden hacer la diferencia hoy en día entre nosotros lograr nuestros objetivos, ser exitosos e incluso sentir esa sensación de felicidad. Entonces por eso es importante nosotros empezar a combinar esas habilidades, empezar a comprenderlas, empezar a estudiar, a profundizar. La idea mía aquí no es decirles es que ustedes tienen que hacer esto, no, esto es un proceso de autoconocimiento y de que ustedes mismos elijan cuáles son las habilidades o cuáles son los hábitos que ustedes van a incorporar y cuáles son los hábitos con los que ustedes se sienten bien. Yo hago una propuesta aquí de las posibles habilidades que nosotros podemos desarrollar a partir del estudio que hice de esto, en la parte sobre todo de investigación, la parte de resolución de problemas, el pensamiento crítico es algo fundamental, la parte de comunicación, todo lo que es la parte de gestión del tiempo, que es una de las cosas que nos puede llevar a aumentar el estrés o a manejarlo adecuadamente, la creatividad, la autogestión, de poder definir nuestras propias metas, y la parte ética es algo fundamental de lo que nosotros debemos manejar en esta parte de investigación. Después hablamos de algunas estrategias que podríamos nosotros utilizar para empezar a copiar estas habilidades y empezar a interiorizarlas, copiar hábitos de gente exitosa y enseñarlas incluso a nosotros, a nuestros estudiantes o nosotros mismos utilizar proyectos que nos permitan aplicar estas habilidades. Y al final hablamos de lo que era el camino del héroe, que era un concepto que se toma de Campbell, el mitólogo, donde hablaba que todos los mitos de alguna manera hablan de una superación y se ha utilizado mucho para la parte de superación personal, y aquí les hacía como una especie de símil de lo que pasa cuando uno inicia un proceso de trabajo de maestría o de doctorado, donde pues obviamente uno se mete en estos digamos estudios con la finalidad de nosotros poder tener un avance en nuestro éxito y nuestra felicidad. Sin embargo pasan muchas cosas, ¿sí? Donde son cosas desafiantes que nos llevan a miedo, a ansiedad, donde podemos nosotros encontrar el tutor o podemos encontrar modelos exitosos y empezar a aplicarlos, pero es un proceso todo donde nos va a llevar a tener obstáculos, donde nos va a llevar a que tenemos que desarrollar esa disciplina, a tener de pronto inseguridades, pero al final si persistimos y de una buena compañía, posiblemente vamos a ser bien evaluados, reconocidos, finalmente ganar algunas habilidades que nos permitan mejorar en nuestro aspecto profesional y como personas. Y esas habilidades no solamente son las habilidades duras, sino son también las habilidades blandas, ¿sí? Y después volver a llegar a esa nueva realidad con esas nuevas habilidades, con esas nuevas capacidades, e incluso ser modelo o convertirse en mentor de otros. Entonces esto es el resumen de lo que habíamos visto en su momento. Ahora sí, la idea aquí es conectar con el que escogimos nosotros, la primera habilidad que pensamos que puede ser de las más importantes a tener, a manejar acá, y es la parte de gestión del tiempo. Entonces, como les digo, aquí es un poco mostrarles algunas técnicas, mostrarles algunas hacks que se pueden hacer para gestionar el tiempo. No significa que son las que ustedes necesariamente deben incluir, pero sí la idea es mostrarles un abanico de opciones para que ustedes comiencen a investigar sobre esto y de pronto les permitan mejorar o nos permitan mejorar a todos en esto de gestión del tiempo. Es importante que ustedes sepan que ninguno de nosotros nació aprendido con respecto a esto. Muchas de estas habilidades se tienen que aprender y es como el proceso de montar bicicleta. Hay que practicarlo, hay que montarse todos los días, hay que ponerse metas y luego ir subiendo en metas para ir aumentando la habilidad. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Estas son habilidades que se obtienen o se desarrollan con la práctica. Entonces nosotros podemos ver este tipo de talleres o podemos leer un libro o podemos mirar un video que nos diga cómo manejar las cosas y nosotros estar como muy
compatibles con esa información, pero si no, ya no vamos a la acción, pues finalmente no vamos a convertirlo en un hábito, como el modelo que les mostré anteriormente, ¿sí? Si de la acción es poca, pues muy difícilmente podemos nosotros interiorizar esos hábitos. Entonces, la agenda que tengo para hoy, esta sesión, cómo nosotros vemos el tiempo y la investigación científica, el concepto que tenemos de tiempo, hay unas leyes y hay unos pasos para planificar el tiempo. Entre esos pasos vamos a ver algunas técnicas que podemos nosotros tener en cuenta. Entonces, en esta parte de la investigación científica, nosotros sabemos que la investigación científica se basa sobre el principal concepto de proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación como tal es una planificación estratégica de recursos, de actividades para lograr unos objetivos. Quiere decir esto que parte de esos recursos que nosotros planificamos y esas actividades van a consumir tiempo. Y esa es la parte importante. El tiempo es el que nosotros tenemos que saber gestionar en la actividad correcta para que logremos precisamente los objetivos. Una de las cosas que les comentaba en la sesión pasada es que nosotros podemos vernos como el principal proyecto que nosotros tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. Si nosotros nos vemos como el principal proyecto de crecimiento hacia lo que es el autoconocimiento, el éxito y la felicidad, pues tenemos que iniciar como lo que haríamos nosotros con un proyecto normal de investigación, que es plantear primero cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, y esas metas y esos objetivos evidentemente están relacionados con la parte de los valores que habíamos estado nosotros identificando. Pero para poder llegar a ellos hay que establecer esas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y en ese establecimiento de esos logros en esos tiempos, nosotros tenemos que saber priorizar correctamente cada una de las actividades. Específicamente aquí en la investigación nosotros tenemos que cursar asignaturas, tenemos que elaborar la propuesta de investigación, tenemos que aprobar la tesis doctoral, en el caso del doctorado, desarrollar una pasantía nacional o internacional, realizar publicaciones de alto impacto y otras actividades que tiene cada programa. Esas son actividades generales de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Mínimo, cuando tú comienzas a hacer un estudio de doctorado o maestría, lo mínimo que debes tener en la cabeza son estos elementos. Y debes tenerlos tú, porque tú eres el que tienes que apersonarse de lo que tienes que hacer. No esperar a que el tutor sea el que le diga cuándo vas a cursar las asignaturas, cuándo vas a elaborar la propuesta, la tesis doctoral, sino que nosotros como estudiantes ya deberíamos tener en cuenta que esas actividades las vamos a desarrollar hacia eso. Ok, ahora la ejecución de la investigación requiere actividades y recursos para lograr esos objetivos. Entonces estamos hablando de precisamente hacer esa planificación estratégica. Y además de que nosotros tenemos ese trabajo de gestionar ese proyecto de investigación, además tenemos que gestionar las actividades personales y profesionales, porque muchos de nosotros también tenemos que trabajar y entregar nuestros productos donde trabajamos, y nuestra gestión personal es nuestra propia vida. Debemos combinar las dos cosas. Entonces, en algún momento tenemos que hacer un equilibrio y tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión que priorizar, y obviamente cuando tomamos una decisión normalmente castigamos otra de las áreas. Si nosotros gestionamos correctamente estos elementos, posiblemente no vamos a desestabilizarnos tanto y vamos a poder cumplir en las diferentes dimensiones y aspectos que nosotros tenemos ahí. Vamos a mirar unos conceptos de tiempo. Nosotros podemos ver el tiempo primero como un periodo que cambia el estado de la materia desde la parte y una sucesión de eventos de la parte física, ¿sí? Pero podríamos en neurociencia ver la percepción del tiempo ya diferente. Hay personas que cuando están sufriendo de pronto un accidente ven que el tiempo se vuelve lento, ¿cierto? Y de pronto en otro momento nosotros vemos que el tiempo pasa muy rápido, o cuando se está haciendo, por ejemplo, una clase muy tediosa, pues uno mira la hora y luego a los pocos minutos vuelve y mira la hora y no ha corrido nada del tiempo. Entonces, en neurociencia la percepción del tiempo puede ser un poco diferente. Los objetivos de manejar bien el tiempo
Sobre todo es importante porque el tiempo es un recurso, digamos, escaso. Todos tenemos el mismo tiempo al día, todos tenemos las mismas 24 horas al día. Luego tenemos que saber nosotros priorizar a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra energía. Y para eso, precisamente por eso la primera sesión del taller hablaba era de qué es lo que tú quieres en tu vida, cuáles son tus valores. Y a partir de esos valores vas a empezar a definir unas metas y unos objetivos. Y a partir de esas metas y esos objetivos vas a empezar a mirar qué tan concordante es este proyecto de trabajo, de maestría, de doctorado o de lo que estés haciendo en tu vida profesional o tu vida personal. Y con eso vas a poder establecer si esos objetivos van siendo coherentes completamente desde el principio con esos valores. Hay una diferencia entre trabajar y organizar el trabajo por cada hora que tú dediques a la planificación. Se dice que se están ahorrando entre 3 o 4 horas de ejecución. Yo creo que nosotros en algún momento todos hemos pasado por eso, es decir, en algún momento nosotros pasamos como a nosotros nunca nos enseñaron a gestionar correctamente el tiempo, pues simplemente nosotros aprendimos de una manera reactiva y después de pronto algunos comenzamos a decir, bueno, yo debería organizarme un poquito más con respecto a esto del tiempo. Sí, pero la gran mayoría de las personas van un poco reactivas. Bueno, que mañana se venció el plazo, entonces me tocó esta noche trasnochar. ¿Sí? Llegó otra cosa, hay que hacerla de una vez, entonces digo una vez. Entonces eso es más reactivo que proactivo. Entre más nosotros entremos a una planificación correcta, vamos a ahorrar incluso más tiempo. Para eso tenemos que desarrollar unos hábitos que nos permitan gestionar correctamente el tiempo. Bueno, aquí tenemos a Jean de la Bruyère, él fue un filósofo, un escritor moralista francés. Bruyère se hizo célebre por una sola obra, Los caracteres menores de la ciencia, compuesta por un conjunto de piezas literarias breves que constituye una crónica del espíritu del siglo XVII. Una de las cosas que él hablaba era que los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. En algún momento nosotros nos hemos pillado también hablando de es que no tengo tiempo. Incluso por ahí hay algunos compañeros que hace algunos años sacaron un cuento riéndose de mí porque en alguna reunión de comité de programa yo dije es que no tengo tiempo, ¿sí? Y eso se volvió una frase así como célebre, donde por ahí hay un compañero que a veces me dice es que no tengo tiempo, sí. Quiere decir que en ese momento, si yo me quejo de que no tengo tiempo, es porque no estoy planificando correctamente mi tiempo y no le estoy dando la prioridad correcta al mismo. Luego, si una persona gestiona bien su tiempo, lo más seguro es que no hable de que no tiene tiempo, simplemente tiene bien definido dónde va a poner su energía y su tiempo para poder desarrollar lo que quiere desarrollar. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida? Que vale más que el oro, que vale más que los diamantes, es el tiempo. Nosotros todos los seres humanos tenemos un espacio de tiempo en promedio. El promedio de vida está más o menos entre 70 y 80 años. Se dice que se va creciendo un poco más en el promedio de vida con los nuevos avances que permiten alargar un poco más la vida. Pero quiere decir que si tú tienes un tiempo específico, un tiempo limitado, tienes un relojito de arena que va corriendo. Y en lo que tú decidas dedicar tu tiempo es lo que al final vas a gastar para conseguir tus metas. Y si tus metas y los objetivos no están bien definidos, pues gastaste el tiempo, que era lo más valioso que tenías, en lograr algo que realmente al final ni querías. ¿Sí? Aquí hay varias cosas. Un minuto sirve para sonreír para el otro, para ti, para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de una flor. Se requiere apenas un minuto para evaluar la inmensidad del infinito. En algún momento todos hemos tenido esa sensación de estar de plenitud en algún momento en específico. Un minuto apenas para escuchar el canto de los pájaros. Hay muchas cosas que tú puedes hacer manejando correctamente el tiempo. Valorar el tiempo entonces es valorar la vida, es el recurso más valioso y gratuito que todos tenemos. Ahora, ¿por qué
si todos tenemos las mismas 24 horas al día, ¿por qué algunos son más exitosos que otros? Porque algunos tienen más abundancia en todo sentido, financiera, relacional, en experiencias que otros. Bueno, pueden haber limitantes o circunstancias, pero muchas personas han nacido o han vivido en circunstancias supremamente duras y sin embargo han podido salir adelante. Quiere decir que es posible, hay actividades, hay hábitos, hay acciones que nos pueden llevar a que manejemos mejor el tiempo. Bueno, hay unas leyes de gestión del tiempo. Aquí tenemos una ley que es la ley de Parkinson. Esta ley de Parkinson habla que precisamente todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible. Es decir, normalmente nosotros tenemos tareas que requieren un poquito de tiempo y tareas que requieren bastante tiempo. Pero normalmente por nuestros hábitos que nosotros tenemos de manejar mal el tiempo, las tareas que tienen incluso un tiempo de más, incluso que se puede hacer en menos tiempo, pero tiene un tiempo de más por colchón, va a terminar cubriendo todo el tiempo. Esos hábitos normalmente se relacionan con esto. El tiempo que requiere una tarea crece en proporción al número de veces que la hemos interrumpido, por ejemplo. Entonces nosotros iniciamos a hacer una tarea y la cantidad de veces que nosotros interrumpimos el inicio de esa tarea nos va a alargar el tiempo que le estamos dedicando a la misma. Por eso es tan importante nosotros saber manejar las interrupciones y poder nosotros concentrarnos en terminar las tareas que nosotros iniciamos. Cuando nosotros tenemos tareas largas, se supone que una tarea larga en tiempo quiere decir que es una tarea que tiene una dificultad superior o una complejidad superior a una tarea corta. Por lo tanto, quiere decir que su prioridad debería tenerse en cuenta para empezarse a trabajar en esa tarea lo más pronto posible. Pero no, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros lo que hacemos es que, es una tarea larga, eso es para la otra semana, no, eso es para dentro de un mes, entonces me dedico a resolver los problemas urgentes que yo tengo acá y a esa tarea después le dedico tiempo. No, lo que estamos haciendo allí es alargar primero el tiempo, ocupar todo el tiempo que se le ha dado a la tarea y después estar estresados al final tratando de completarla en el tiempo que va quedando. El valor de una tarea no crece proporcionalmente al tiempo que se le dedica. El valor de una tarea cambia en forma de S, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entre más tiempo le vas dedicando a la tarea, el valor de la tarea se va incrementando, pero después de que la tarea se va cumpliendo a partir del tiempo, entonces el valor de esa tarea se va reduciendo en prioridad porque ya la vamos complementando. Entonces esa es la parte de lo que habla esta parte de la ley de Parkinson. Por otro lado, tenemos a Yerkes y Dodson, que hicieron algunas investigaciones. Afirman que el rendimiento tiende a mejorar cuando las personas poseen un nivel óptimo de lo que ellos llamaron el arousal o activación. En cambio, cuando el nivel sobrepasa o se ubica por debajo de él, en ambos casos el desempeño tiende a caer significativamente. Esto es interesante porque lo que quiere decir es que el estrés no necesariamente es malo. Muchos se refieren al estrés como algo que es malo y que tú no tienes que sufrir absolutamente de estrés y que tienes que estar completamente calmado todo el tiempo. Y no es así. Cierto grado de estrés es importante para incrementar tu rendimiento. ¿Y cuando nosotros ponemos estrés? Cuando tú pones una meta clara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer una entrega de un documento para dentro de 8 días, ¿cierto? Entonces, tú dices, bueno, en 2 días tengo que haber revisado la documentación y en otros 2 días tengo que haber ya empezado a escribir sobre el documento. Entonces lo vas dividiendo y tú comienzas a trabajar, pero al poner la meta de 8 días, entonces te obliga a pensar cuál es el espacio que le vas a sacar a eso. Entonces al poner la meta inmediatamente hay un espacio de estrés en el cual te obliga digamos casi más que te obliga, te
te alienta a que dejes empezar a dedicarle tiempo. Pero si tienes que entregar el documento y no le pones una meta clara, esto es un documento que tengo que entregar algún día, entonces la pones como algún día lo entregaré. Entonces, como no hay ese estrés y como no hay esa meta, pues entonces esa tarea puede quedarse dormida allí para siempre y nunca la vas a sacar, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte miramos que lo que hay una diferencia entre la parte, lo que aparece aquí en la parte del desempeño con respecto al estrés. Entonces, si ese desempeño, ese estrés es bajo, pues el desempeño obviamente va a ser bajo, hay aburrimiento, depresión, pero si el estrés es un poquito más alto, hay un incremento de la atención y del interés, y se llega a un punto donde se encuentran precisamente esos resultados óptimos, ¿sí? donde haces lo que tienes que hacer, pero tampoco te lleva al extremo de sentirte sobrepasado por eso, ¿sí? Si te sobrepasa por eso, si ya sientes que esto es algo que está siendo inmanejable, entonces ya se considera que el estrés es bastante alto y tu rendimiento comienza a bajar. Entonces, lo que habla Yerkes y Dodson es cómo nosotros podemos encontrar los resultados óptimos y encontrar este arousal, ¿sí? esa activación general fisiológica del organismo, ¿sí? Y puede ser diferente en cada uno de nosotros. Bueno, yo les había compartido a ustedes un video de lo que era la parte de la procrastinación, ¿no? Y en ese video pues mostraban varias cosas de lo que es la procrastinación. No podemos ir nosotros a ese video y mirarlo porque pues nos consume más tiempo del que necesitamos, pero espero que lo hayan visto. Ahí hablaba de los diferentes tipos de procrastinación y hablaba de algunos elementos que nosotros podríamos utilizar. Entonces, esa procrastinación es ese acto de posponer o retrasar una tarea, una actividad que uno debería realizar, ¿sí? Y a menudo en favor de otras actividades menos importantes. O sea, esa procrastinación no necesariamente es que tengo que hacer esta actividad y me puse a ver mi serie favorita o me puse a dormir. No, tengo que hacer esta tarea y posiblemente esta tarea me gusta más y yo me pongo a hacer esta tarea que me gusta más. Pero esta tarea que me gusta más posiblemente tenga menor prioridad, sea menos importante. Esto quiere decir que la procrastinación tiene que ver con esa decisión que tú tomas de no priorizar correctamente esas tareas y de no hacer esas tareas con una decisión consciente para evitar hacer esa tarea. Hay diferentes razones. Miedo al fracaso. Entonces, a veces las personas posponen tareas porque tienen miedo de no poder completarlas satisfactoriamente o no alcanzar a los estándares esperados. Entonces, a quedar mal en público o que lo critiquen porque no fue capaz de desarrollar dicha idea. Otra razón es el perfeccionismo. Algunas personas posponen las tareas porque quieren que todo sea perfecto, quiere que la tarea quede lo mejor hecha. Incluso esas personas no saben cómo delegar, porque son las únicas las que pueden desarrollar esa tarea y la pueden desarrollar bien. Entonces son el tipo de personas que incluso se echan toda la carga del trabajo y obviamente el nivel de estrés sobrepasa su capacidad para manejarlo y puede entrar en momentos incluso de parálisis por análisis o postergar indefinidamente el inicio de dicha tarea. El otro elemento puede ser la falta de motivación. Cuando una tarea no resulta interesante, no es gratificante para la persona, lo más probable es que decidamos no hacer esa tarea o postergarla. Pero que nos guste o no una tarea que tenemos nosotros asignada no debería ser uno de los indicadores para poder priorizar las tareas. Hay otros elementos que nos va a permitir priorizar correctamente las tareas. El otro elemento es la dificultad para manejar el tiempo, es decir, precisamente lo que estamos hablando ahora, la falta de habilidades para gestionar el tiempo puede llevarnos precisamente a esa procrastinación, ya que las personas como no priorizan correctamente las tareas, pues en algún momento se les suman todas esas tareas, en algún momento no comienzan a hacer las entregas y se pueden ver abrumadas por la cantidad de tareas que tienen que desarrollar y ya pasan a
a un trabajo de gestión del tiempo que es más de reacción, más de apagar incendios que de tener algo planificado. Y otro elemento supremamente importante son las distracciones. Y hoy en día, con la tecnología, con el celular y con todas las redes sociales y todas las aplicaciones que nosotros tenemos, que nos están mandando a todo momento notificaciones, las distracciones sí son muchísimo mayores. Hoy en día es muy difícil que tú pases 5 minutos, 10 minutos que estés concentrado. ¿Por qué? Porque en cada nadita, si tú tienes activada la notificación en tu celular, cada nadita te va a llegar una notificación de que alguien publicó, de que alguien hizo, y si hay personas que viven atentas a ellos. Y esas notificaciones están acudiendo a un hack que nosotros tenemos en el cerebro, que es la necesidad de no perdernos información. En los tiempos prehistóricos la información era la vida. Si tú no escuchabas la advertencia que por ahí había una fiera que te podría comer, pues te come y te mueres. Entonces, el hack de que nosotros estemos informados es el que están utilizando precisamente estas aplicaciones. Y cada vez que escuchan una notificación, internamente tú dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues alude precisamente a ese instinto, cuál es la información que necesito saber. Pero eso llevado a hacer algo constante, pues te va interrumpiendo la tarea. Ya habíamos visto una de las leyes que decía que cada vez que tú interrumpes una tarea, pues va aumentando el tiempo que vas sacando allí, que vas sacándole a esa tarea. Bueno, esto trae consecuencias negativas, obviamente. Caer en esa procrastinación, el estrés, la ansiedad, la culpa, la disminución del rendimiento académico laboral y obviamente incluso perder oportunidades. Entonces aquí vemos un ejemplo de un mapa de procrastinación donde hay muchísimos elementos que nos puede llevar a esa pérdida de ese tiempo. Bueno, hay aquí una propuesta de unos pasos para planificar el tiempo. Esta propuesta la basé en un libro que creó Zig Ziglar, que es uno de los mentores que más trabaja sobre esta parte, o trabajó, porque ya no, creo que no está vivo, trabajó sobre la parte de gestión del tiempo. Él en su libro, para definirlo en resumen, ahí está el video, ustedes pueden ir al video de YouTube, es como de 2 horas más o menos, donde se habla del libro y de cómo hacer esa gestión del tiempo. Pero en resumen, las ideas más importantes es que él comienza primero diciendo que hay que tener objetivos claros. ¿Sí? Tú tienes que clarificar tus objetivos y viene desde lo que les había comentado. ¿Cuáles son sus valores principales? ¿Cuál es su concepto de autoconocimiento, de éxito y de felicidad? Tus valores con respecto a autoconcepto, éxito y felicidad te va a permitir definir cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, ¿sí? Entonces hay que tener objetivos claros para lograr el máximo potencial de la vida, ¿sí? Y eso es lo primero que habla precisamente Zig Ziglar. Ahora, lo otro es desarrollar un plan integral de metas, es decir, una vez que ya tú defines las metas, hay que desarrollar un plan precisamente para poderlas alcanzar. Según lo que decía Zig Ziglar, solamente el 3% de las personas definen ese plan de metas, ¿sí? Se ponen esas metas en el tiempo y comienzan a generar actividades para lograrlas. Esas metas están enfocadas en un objetivo específico y en todas las dimensiones que nosotros tenemos. Cuando hablamos de dimensiones estamos hablando en la parte financiera, en la parte de salud, en la parte de emociones, etcétera, etcétera. Hay unas razones, él toma allí unas razones por las cuales las personas no definen metas, ¿sí? La principal ya la habíamos hablado, el miedo. Prefieren no definir la meta para no comprometerse ni después no avergonzarse por no definir la meta, porque hay quienes ni siquiera definen la meta. Hay quienes van por la vida mirando a ver qué se les presenta en el camino. ¿Quieres trabajar en esto? Bueno, sí quiero trabajar en esto. ¿Quieres hacer una maestría? Sí quiero hacer una maestría. ¿Quieres ir a tal parte? Sí, quiero hacer tal parte. Pero como que esto sí realmente está alineado con lo que yo quiero en la vida, es lo que yo quiero hacer, ¿sí? También esto está relacionado con una pobre autoimagen, poca o baja autoestima, por no
no sentirse merecedor de las cosas, entonces no define metas para conseguir lo que quiere conseguir o tener lo que quiere conseguir. Eso se refleja mucho en la forma que se viste, que habla, con quién se relaciona. O pueden ser personas que no comprenden los beneficios de tener metas claras, o personas que simplemente no saben cómo desarrollarlas. Hay que tomar una decisión a tiempo para orientarse hacia las metas, porque podemos estar perdiendo nuestro tiempo y yendo por metas que ni siquiera a veces son de nosotros. Una vez que nosotros definamos las metas, debemos comprometernos con esa meta, ¿sí? Y ir por ellas, hacer ese plan de metas, ese plan de acción y luego ir hacia ellas. Bueno, vamos a mirar aquí un poco lo que aparece de esto de fijar las metas claras. Entonces hay que tener objetivos claros para lograr el máximo potencial. Hay que desarrollar ese plan de metas. Los objetivos liberan, si nosotros definimos los objetivos, vamos a liberar con propósito la fuerza y la energía enfocada hacia esa meta. Un poco lo que decía también aquí Zig Ziglar es que a veces las personas quieren tener éxito y quieren lograr grandes cosas, pero cuando no definen las metas es como tener un arquero, alguien que le va a tirar a la diana, pero que tiene una venda. Entonces, alguien tiene una venda, entonces puede disparar su energía o puede disparar su diana, su flecha a cualquier diana, a ver a cuál le da. Por alguna razón de pronto le da a la diana que le sirvió sin saber de gestión del tiempo, pero por alguna razón puede ser que le dé, pero la probabilidad de tener éxito o de orientarse hacia lo que se quiere pues es menos, precisamente porque no ha definido claramente esa meta. Aquí ya hemos hablado sobre las razones precisamente de las personas que no fijan esas metas, por el miedo, por la pobre autoimagen, o no tener bien claro cuáles son los beneficios para definir esas metas o no saber cómo desarrollarlas. Hay como un proceso, hay una curva que se llama la curva de cambio de John Fisher, es un modelo psicológico que describe las emociones y las reacciones que experimentan las personas ante un proceso de cambio. Siempre que hay un proceso de cambio en la vida, hay diferentes emociones. O sea, nuestro cerebro tiende a protegernos, eso es su principal objetivo. Y con tal de protegernos, pues nuestro cerebro trata de que lo que ya es conocido y te ha dado buenos resultados para protegerte en la vida, lo vuelva a repetir. Entonces muchas veces muchas personas evitamos o evitan cambiar su enfoque o evitan hacer cambios en su vida, precisamente por esa desestabilización que se tiene cuando hay que hacer un cambio. Pero de alguna manera lo que nosotros tenemos que entender es que la vida, una ley grande de la vida es que la vida es constante cambio. La vida precisamente habla de cambios. Ahora, esos cambios en algunos momentos son cambios que nos van a hacer sentir bien y en otros momentos son cambios que nos van a hacer sentir mal, pero independientemente que sea el cambio, siempre hay una curva, siempre hay una serie de emociones que hay alrededor de eso. Entonces, como lo que se mostraba aquí, primero una situación de ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Aparece al conocer que habrá un cambio o una incertidumbre. Por ejemplo, va a llegar una nueva política de estabilidad en la universidad para los profesores, o vamos a cambiar las políticas del doctorado. Entonces, como no se sabe, pues puede haber una cierta ansiedad. Puede haber una sensación después de felicidad, podría ser bueno, podría ser una reacción positiva al inicio, pero después puede haber miedo, ¿sí? Y si no puedo con esto, comienzan a surgir las dudas, ¿sí? Puede haber una situación de amenaza, una situación de culpa, o incluso llegar a depresión y de pronto hasta una hostilidad. Pero nosotros podemos tener, digamos, diferentes salidas allí, donde en este proceso de sentir esto, nosotros podemos enfrentarnos a ese cambio y comenzar a pasar de ese cambio y aceptar gradualmente el cambio y comenzar a meter las habilidades que nosotros tenemos que incorporar para poder
manejar correctamente el cambio. Bueno, miremos entonces la primera parte. ¿Cómo debemos nosotros fijar nuestras metas? Que es la primera parte de lo que hacemos en gestión del tiempo. Para dar una idea, primero, cuando nosotros hablamos de cómo es la vida de una persona, ¿sí? Nosotros podríamos hablar algo aquí que de lo que podríamos decir algo así como la curva del éxito. Esta curva del éxito o esta curva normalmente no es como todos quisiéramos que fuera, no es una curva que siempre es así, ¿cierto? Esta curva del éxito va a depender de lo que nos suceda, va a depender del éxito que tengamos en nuestros proyectos, que en algún momento vamos a tener situaciones positivas, en otros momentos situaciones negativas. Entonces muchas veces nosotros vamos bien, vamos subiendo, vamos obteniendo éxitos, pero en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, tuvimos una situación que nos llevó de pronto incluso a una depresión o a una situación emocional muy fuerte. Miguel. Sí, sí. César levantó la mano. Ah, qué pena, no había visto. Sí, toca que esté pendientes porque yo no tengo aquí quién ha levantado la mano. César, coméntame. Hombre, gracias, Jorge. Pues no sé si de pronto hay podemos intervenir, comentar algo o lo dejamos para el final. No, sí, sí, podemos comentar, no hay ningún inconveniente, sí, porque si no al Ah, final pues, ya habrá pasado lo que habríamos hablado. sí, Miguel, pues quería comentar que es muy interesante lo que comentabas de la procrastinación. Simplemente quería como agregar que algunos estudios recientes, estudios neurocientíficos, han determinado que la procrastinación incluso puede ser el resultado, la consecuencia directa del cansancio mental. Eso haciendo como un paréntesis o dejando tanto de lado ver a los trabajadores, en este caso profesores, profesoras, obreros, arquitectos, cualquier profesión o cualquier tipo de trabajo como un activo productivo, dejando de lado esa necesidad de la empresa o de la industria porque ese empleado o ese trabajador produzca. eh, Actualmente se está cambiando un poco el significado, ¿no? Y puede ser incluso la procrastinación eso, una consecuencia del cansancio mental porque el empleado o la empleada están saturados de trabajo y de cosas y que justo tienen que empezar a posponer, ¿no? Porque tienen muchas responsabilidades y yo creo que muchos de los que estamos aquí conectados se ha sentido con esa necesidad incluso mental de es que no doy más y empiezas a aplazar, o empiezas a decir, mira, lo dejo por mañana o no alcance. Y quería comentar eso, ¿no? Que por ahí tengo el estudio, dice que cuando la mente está fatigada, pues se reduce la capacidad para concentrarse, tomar decisiones y también de ejecutar tareas, lo que lleva a la procrastinación. Y entonces el estudio es interesante porque le está dando un giro y esa connotación de, es que usted se organizó mal. Es que usted es un perezoso o perezosa, ¿no? Es que usted viene mal preparado, muy probablemente también puede ser el resultado de eso. Y lo que mencionaste es muy importante, Miguel, porque esto puede incluso desencadenar otro tipo de enfermedades bastante Graves. preocupantes, ¿no? Y graves, como por ejemplo una ansiedad generalizada que muy probablemente muchos la hemos tenido en algún momento, pero que hablando con amigos que se dedican en otras universidades a hacer este tipo de estudios, me dicen que, por ejemplo, cuando se habla de ansiedad o se habla de depresión, no se le da mayor importancia, pero una vez la ansiedad aparece por primera vez o la depresión aparece por primera vez, puede volver a repetir. Claro. Y ya se vuelve una enfermedad que requiere una atención. Aquí en la Universidad, por ejemplo, del Cauca, muchos profesores están sufriendo con su ansiedad, su depresión, e incluso hay casos en los cuales no dan clase
y de acuerdo a su labor y todo, no dan clase porque han sido diagnosticados con ansiedad y depresión. Entonces, quería simplemente complementar esa partecita y lo que mencionas también, Miguel, es bastante interesante. Es justo que cada uno se da la tarea de definir, porque la realidad es una sola, ¿no? Sin embargo, pues cada uno se crea allí su interpretación de la misma y obviamente es modificada desde el primer instante que uno empieza a pensar, a observar o a utilizar nuestros sentidos contra un objeto, una idea, ¿no? Pero es interesante que se planteen cuál es el significado de felicidad, ¿no? Y por ahí mencionaste algunas cosas muy interesantes. Tú sabes que yo leo mucho los aspectos filosóficos y desde hace más de 2500, 3000 años ya se hablaba de que la felicidad es paz, tranquilidad y calma, y que una cierta medida de tensión, como lo mencionaste, de cierta medida de estrés es importante. La cuestión es que llevamos muy poco tiempo adaptándonos a las exigencias laborales, y llevamos mucho más tiempo intentando adaptarnos a sobrevivir, a la autopreservación de que no nos coma el tigre, ¿no? Sí. Y llevamos muy poco tiempo acostumbrados a esas exigencias o incluso explotación. Vuelvo y repito, este capital, estos activos capitales o productivos muy propios de un enfoque capitalista, también están generando este tipo de situaciones para las cuales los seres humanos no estamos preparados, y quizá la felicidad en términos de dinero, de aceptación, de reconocimiento, quizá no es el camino más correcto. Quería simplemente agregar eso. Qué pena que me haya extendido, pero me pareció súper interesante eso de la procrastinación y quería como complementar esa partecita. Miguel, gracias. Muchas gracias, César. Sí, muchas gracias y precisamente ese es el llamado que estamos haciendo aquí. Pues obviamente es 2 horas, es muy difícil nosotros poder profundizar mucho en estos elementos, pero sí, pues la idea es dejar así como alguna pollita, como algo, bueno, yo debería averiguar un poquitico más acerca de esto, ¿sí? Tú lo que mencionabas de los estudios estos que cuando la gente se veía sobrepasada, precisamente es en la ley de Dodson Jenkins, la que les mostré antes, cuando ya las actividades y lo que tiene la persona son demasiadas. Entonces ya el estrés es demasiado y ya no es productivo. Y entonces culpan a la persona, pero realmente es porque ya le están colocando una carga que sobrepasa sus capacidades. Ahí la solución es que uno sea claro con eso. Soy capaz, debo quitarme responsabilidades, no soy capaz con esas responsabilidades. O reducir el estrés para llegar a ese estrés óptimo, ¿sí? O reducir, ¿y eso cómo se reduce? Reduciendo las tareas y preguntándose bien si soy capaz con eso o no. Esta parte de la ansiedad, eh, pues eso sale ya cuando llevas mucho tiempo con unos hábitos donde, donde ya a través del tiempo comienzas a autocastigarte, comienzas a sentirte mal y eso se relaciona mucho con el bucle de negativo que les mostré, el bucle donde se incrementan las cosas malas, siguen incrementando porque pues no hay un cambio y tú sientes que te sigue sobrepasando, ¿sí? Y tiene que ver mucho con ese concepto de felicidad y ese concepto de, eh, de éxito, y tiene que haber un equilibrio entre los dos. No quiere decir que como felicidad es una decisión que tú tomas de sentirte bien independientemente de lo que esté pasando y que es la paz, y que entonces como yo quiero estar en paz entonces no hago nada por mi vida, pues tampoco, porque pues también tienes que comer, también tienes que resolver cosas. Entonces precisamente es un equilibrio entre los dos. No sé si volviste a levantar la mano porque escuché un pitido allí. Soy yo. Jorge. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero que nada, chévere tu aporte con volver o hacernos volver la mirada hacia estos temas, porque habitualmente siempre estamos practicando en nuestro entorno laboral y haciendo que nuestros estudiantes también practiquen todo lo que son habilidades del hemisferio izquierdo, ¿no? Está el tema lógico, matemático, y se le da mucha preponderancia a eso, Sí. y se olvida la sinergia que se puede hacer con el derecho a partir de estas habilidades. Yo quería hacer un aporte con relación
al tema de las metas, y es que ese tema es un poco filoso si no se tiene cuidado en qué sentido. En el sentido de que si yo me planteo unas metas que no están acordes a la identidad que define mi psicología, entonces Peor. muy probablemente estoy asegurándome un fracaso. Ejemplo, la señora que tiene malos hábitos alimenticios y come a diestra y siniestra y va y se hace una lipo. Bien, quedó bien por un rato, pero su identidad no cambió, sus prácticas no cambiaron y a la larga pues va a estar peor en unos meses. Entonces fracasa estrepitosamente colocándose o autoimponiéndose una meta cuando la identidad no está preparada para eso. Y así también pasa en el entorno laboral cuando habitualmente nos vemos envueltos en, qué sé yo, en proyectos o en cargos administrativos donde probablemente la identidad de uno aún no está preparada o no se ha trabajado para asumir esa responsabilidad. Y eso es lo que los demás puedan llegar a percibir como un bajo desempeño, cuando en realidad lo que ocurre es que estamos, por ejemplo, utilizando una guitarra como una batería, ¿cierto? Entonces, ese es un tema ahí que es prerequisito antes de colocar unas metas o plantearse unas metas. Primero, filosofar un poco acerca de cuál es mi identidad, qué tipo de persona, en qué tipo de persona me quiero convertir y alinear los hábitos de esa identidad para que también, como en un sistema bien construido, las metas no estén rechinando, no estén arrastrándose por el piso con una identidad que no le corresponde. Entonces, quería aportar eso porque pues sí lo tengo como en la mira. Y eso definitivamente le cambia a uno el paradigma, porque habitualmente uno ha tenido épocas en la vida en las cuales tenemos bajo desempeño y uno dice, pero ¿por qué? Si yo tengo todo el tiempo, tengo todas las ganas, toda la capacidad, pero realmente lo que pasa es que estoy cargando una identidad que no está acorde con esa filosofía de metas y entonces obviamente fracaso. ¿No era eso? De acuerdo, muchas gracias por el aporte. Sí, por eso la primera sesión hablé bastante de la parte de los valores. Esas metas tienen que estar alineadas con tus valores, tienen que estar alineadas con esos objetivos de vida. Y pues tú diste un ejemplo muy claro. Es muy fácil criticar a otros y decir, no, es que este man no ha desarrollado, no tiene mucha plata porque no hace esto, o este no sirve, es menos profesional porque no hace aquello, ¿no? Eso no puede uno entrar a criticar las personas porque las motivaciones de las personas son diversas, ¿sí? Y lo importante es estar comprometido con lo que realmente te motiva, y por eso es que es tan importante tener bien claro el concepto de lo que es éxito y felicidad y qué es lo que va contigo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿sí? Y hoy en día, escuchaba antier una charla donde una psicóloga hablaba de que las empresas, ahora que hablamos de las empresas, piden a alguien que sea fuertemente productivo, que sea agresivo, que busque clientes, pero también buscan a alguien que sea empático, o sea, que aplique también las habilidades blandas. Entonces, desde ahí, solamente desde ahí ya les están imponiendo dos cosas que en algún momento podrían ser en dos direcciones distintas. Entonces nosotros mismos son los que tenemos que lograr encontrar ese equilibrio. Creo que alguien más levantó la mano. Sí, Miguel. De hecho, tengo algunos estudiantes que ya están por sus 28 o 30 años, egresados del programa de sistemas y están reventados. Lo que acabas de mencionar, ya no se les piden que sean productivos, tampoco se les pide que sean sobreproductivos. Ahora se les está pidiendo que sean hiperproductivos. Hay un libro de James Tate, no sé si lo has mirado, No. La sociedad del miedo. Justo se habla de eso. Y lo interesante o la poca atención que los profesionales están prestando a las cosas realmente valiosas. Tú mencionaste, hay dos variables principales. Primero, la vida, y segundo, el tiempo. Y son chicos que en este momento están ganando muy buenos salarios y sacamos pecho por eso y nos alegra. Pero se está generando otra serie de enfermedades, incluso sobrepeso. Varios de los que se han ingresado están en un sobrepeso, felices en su trabajo remoto,
pero están allí enfocados en ser hiperproductivos, en destacar cuando eres fácilmente reemplazable si te llegas a enfermar o si te llega a pasar algo. Tenemos incluso casos de egresados que han tenido muy buenas posiciones, han sufrido enfermedades, accidentes y les han terminado el contrato y ya está, o sea, no pasa nada, son fácilmente cambiables. Yo creo que el mensaje es muy importante, Miguel, gracias por abordar estos temas, y también el tema de la ética y la moral, ¿no? Sí, y la ética siendo una rama muy importante de la filosofía que justo estudia la moral, sí. la moral siendo geográfica, ¿no? Y muchas veces subjetiva dependiendo de donde se ejerce, pero la ética justo yo pienso que es algo donde deberíamos nosotros empezar a preguntarnos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y si hacemos algo incorrecto, pues nada, no, tampoco darnos duro y darnos la oportunidad también de corregir. Y yo creo que es muy importante que hablemos de eso. Muchas gracias, Miguel. Sí. Bueno, acaban de comentar unas cosas que voy a aprovechar para continuar en lo que estoy mostrándoles aquí. Hay que saber definir las metas, obvio, esto es obvio, hay que saberlas definir con todo lo que hemos comentado acá. Sin embargo, esas metas debemos definirlas en las dimensiones que nos componen como ser humano. Muchas veces le damos fuerza solamente a la parte mental, que es la parte profesional, la parte de ser un super investigador, un super programador, sí, a esa parte profesional, y nosotros le damos la mayor fuerza a esta parte, ¿sí? Y dejamos la parte emocional, ¿cierto? Por aparte, o la parte emocional la tomamos de una manera muy light, diciendo de que lo emocional es, bueno, tener un compañero o una compañera y no más, pero no nada más, eso es todo lo emocional, ¿sí? Dejar su estado físico, dejar su salud por aparte, ¿sí? Que es lo que acabas de mencionar, César. Estamos muchachos que en remoto, que ahora su cuerpo está cambiando muy rápido porque se lo pasan todo el tiempo sentados, y mucho menos la parte espiritual, mucho menos esa parte espiritual le damos tiempo, porque eso suena como que es que estás perdiendo el tiempo, pero cuando tú entras en esa parte de la filosofía, en esa parte del crecimiento personal, y entras a buscar, a responder esa pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Te vas a dar cuenta que esta parte espiritual va a ir tomando bastante fuerza, ¿sí? Y te vas a ir dando cuenta que estas otras partes son supremamente importantes. Luego el llamado aquí un poco es que nosotros debemos desligarnos un poco de vivimos en esa matrix, que es la matriz de los mercados y del capitalismo y de la superproductividad en la que nos hemos metido, y que incluso nosotros educamos es para tener activos de una empresa, no educamos para ser personas, y eso es supremamente importante, y tenemos que buscar la manera de que no solamente cultivemos esa parte mental, sino esos otros aspectos. Hay muchos más aspectos, y si le damos la suficiente importancia a esos otros aspectos, al final de la vida o más temprano, puede ser que no nos jale eso. Puede ser que por estar metidos ganando mucho dinero a los 40 años ya tengamos muchachos con infartos, ¿sí? O con depresión porque los dejaron, porque no supieron manejar su parte emocional, porque no tienen buenas relaciones, o con su físico completamente dañado, y mucho menos una conexión espiritual. Luego el llamado es fijar esas metas en todas esas áreas. Y pues yo comentaba una cosa aquí adicional, y es tener una perspectiva amplia y general de la vida, ¿sí? Una perspectiva amplia y general de la vida es que nosotros podemos tener caídas, es que la vida se compone de situaciones estresantes y negativas, y se compone de situaciones de éxitos, que son estas montañitas que nosotros tenemos acá. Pero nosotros tenemos en nuestra cabeza como el pensamiento de que nuestra vida tiene que ser esa línea roja, sea así, que si yo hago todo lo que me dicen, que estudio, me esfuerzo, trabajo muchas horas, consigo un superpuesto, entonces mi vida va a tener todos los éxitos, y no es así. Nuestra vida está compuesta por puntos en los que tenemos éxitos, pero también tenemos puntos bajos donde también hay un aprendizaje, y ambos puntos, era lo que yo comentaba la semana pasada, ambos puntos son importantes, ¿sí? Estos puntos son puntos en los cuales tú vas a comenzar a autoconocerte y vas a comenzar a decir, bueno, algo estoy haciendo mal, ¿qué tengo que meter en mi vida? Pero tener esa conciencia de que más adelante vas a volver a subir, y que si en lo general en el transcurso de la vida
has tenido altibajos, pero en el transcurso de la vida sientes que estás yendo hacia tus objetivos, ¿sí? Entonces realmente comienzas a sentir de que estás progresando, ¿sí? Que estás generando y llegando a esa vida que tú quieres tener de tranquilidad, de paz, bueno, lo que vaya con la parte de tus valores. Y obviamente el dinero como tal es un patrón de comparación. Aunque el dinero no es lo más importante, sí podríamos tomarlo como un indicador de que si estamos haciendo las cosas correctas o no. Bueno, obviamente habrán personas que no manejando la ética o siendo ladrones o pues podrán hacer mucho dinero, pero seguramente podrán tener de pronto más adelante alguna situación por las acciones mismas que han realizado, ¿sí? Pero normalmente es el trabajo en el dinero es todo un tema también. Todos los libros que uno puede leer acerca de cómo hacer conseguir dinero y conseguir abundancia. Uno de los patrones que yo encontré y lo más que me pareció increíble es que las personas que han hecho bastante dinero se dan cuenta que el dinero está muy relacionado con la parte espiritual y con el servicio a otros, ¿sí? Cuando el valor que ellos entregan, el valor y el servicio que ellos entregan está más relacionado con ese gran valor, es cuando el dinero inmediatamente llega hacia ellos, ¿sí? Entonces esa parte del dinero se puede considerar un indicador para ese impacto que nosotros podamos estar teniendo en ser consecuentes con nuestros valores, nuestras metas y con el servicio que estamos dando a otros. Bueno, entonces en esto es supremamente importante medir cómo gastamos nosotros el tiempo, ¿sí? Eso es supremamente importante medir eso, cómo gastamos nosotros el tiempo. Entonces hay que escribir esas metas, hay que tenerlas claras y escribirlas. Si nosotros no las escribimos, es que mi meta es tener mucha plata. Bueno, más adelante hay una forma de definir correctamente las metas, ¿no? Cuando uno define una meta es que yo quiero tener mucha plata, le dice a uno un muchacho, y uno le dice, bueno, ¿y cuánto es mucha plata para ti? El muchacho dice 1.000.000 de pesos, ¿sí? Pero para otra persona, mucha plata no es 1.000.000 de pesos. Para un millonario, mucha plata es 1.000 millones de pesos, o posiblemente mucho más, ¿sí? Pero muchos hablan de mucha plata, pero ni siquiera tienen el número. Entonces, por ejemplo, una meta tiene que estar relacionada directamente a un número, tiene que estar escrita, ¿sí? Tiene que estar escrita en lo posible en situación presente. O sea, eso ya tiene que ver un poco con unas técnicas que se manejan, que es la parte de visualización. Estarlas revisando, estarlas controlando, como cualquier proyecto, como cualquier KPI, nosotros tenemos que estar revisando que estemos logrando lo que queremos lograr, ¿sí? Y necesita un enorme autocontrol. Entonces, por ejemplo, manejar correctamente tus finanzas implica que no debes gastar más de cierta cantidad de dinero, pues tienes que tener un autocontrol de que no puedes gastar esa cantidad de dinero para poder lograr tus metas. Hacer lo que se tiene que hacer todos los días para poder conseguir esa meta también. La planificación debe ser tanto semanal, tanto diaria como semanal, incluso mensual y anual. Incluso hay personas que hacen planificaciones a 10, 20 años y esas planificaciones permiten colocar metas un poco más generales a cómo se ven a futuro. Bueno, también puede suceder que en una situación de estas, cuando las cosas no están saliendo como uno espera, porque uno se puso una meta que de pronto inalcanzable, o que no cuentas con los recursos o con la formación y has intentado que salga y no sale, pues ¿qué es lo que hay que hacer? De pronto cambiar la dirección, ¿sí? Mirar esas desventajas y convertirlas en ventajas, aprender a manejar correctamente las desilusiones. A mí hay un autor que me gusta mucho y no es tanto en la parte de fijar metas, sino en la parte emocional, que es un psicólogo argentino, no recuerdo ahorita el nombre, cómo es que trabaja la parte de las relaciones con las personas, y él habla que nosotros deberíamos nosotros tener en la universidad una clase que se llama Aprender a Perder 1, Aprender a Perder 2, ¿sí? Y él habla precisamente de eso, porque ninguno queremos perder, sino que siempre tenemos que ganar, ganar, ganar.
¿sí? Pero la pérdida se puede convertir precisamente en una ventaja, y la pérdida o la forma de perder o no lograr lo que tú quieres lograr se puede convertir en un gran aprendizaje, más que siempre ganar. Para poder hacer esto necesitamos un hábito o una habilidad bastante importante, que es la disciplina. Y esa disciplina tiene otros elementos que hablaba por allí en uno de los videos que yo les mostré, la parte de disciplina y cómo ser más disciplinado. En ese video ahondaba un poquito más en cómo disciplinarse para poder conseguir esas metas. Lo otro es también que nosotros podemos conseguir ayuda para conseguir esas metas. Nosotros podemos buscar que nos ayude, o podemos buscar un mentor, o podríamos buscar una buena guía hacia eso. Y hay unas técnicas como visualizar, como pintar, pinte su meta en una imagen, o como ser y hacer, ¿sí? Y evitar las imágenes negativas. Recordemos que todo comienza como lo que pienses genera una emoción, esa emoción va generando acciones, las acciones repetidas, hábitos, y así sucesivamente vamos siguiendo ese bucle o ese patrón. Entonces, nosotros ya hemos visto en algunas veces cuando enseñamos a colocar objetivos, han hablado mucho sobre los objetivos tipo SMART, ¿no? Entonces, esto también aplica acá, ¿sí? Que sean objetivos medibles, que sean alcanzables, ¿sí? Que sean específicos, que estén bien definidos. Entonces, esos objetivos deben ser también grandes, mantener una atención creativa. No podemos colocar, o no deberíamos colocar, objetivos que podamos cumplir. Por ejemplo, yo quiero tener dinero, entonces voy a poner el objetivo de tener 2 millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso lo puedo hacer en un mes. Entonces, si lo hago en un mes, pues hasta ahí llegó lo que voy a obtener dinero, ¿no? O sea, la meta tiene que ser mucho más grande, ¿sí? Los objetivos deben ser a largo plazo, ¿sí? Que me permitan enfrentar mejor los obstáculos. Deben ser cotidianos, es decir, que tú los puedas desmenuzar en acciones diarias, ¿sí? Y lo que habíamos acabado de hablar ahora, lo de SMART: específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Ahí uno puede profundizar un poco en cómo crear esos objetivos. ¿A dónde quiero llegar? Importantísimo hacerlo en las diferentes dimensiones, tanto en la parte mental, que es lo que quiero aprender, cultura, idioma, cosas nuevas; en la parte emocional, el entendimiento del yo, encontrar la pareja con la cual tú vas también a compartir tu vida. Por ahí escuchaba también otro podcast donde hablaban de que el segundo proyecto más importante de tu vida, el primero eres tú mismo, y el segundo proyecto más importante de tu vida, si tú quieres compartir tu vida con alguien, es saber seleccionar la pareja correcta. No estamos hablando de que cumpla con un estándar de la sociedad, estamos hablando de que tú puedas definir correctamente la pareja que esté a tu lado, o que la que tú quieres que esté allí a tu lado, y que sepas seleccionar, y a la final poder decir: esta es la pareja con la que realmente voy a poder compartir todo. Porque pues muchos de los que no hemos sabido, y me incluyo porque yo he tenido esas experiencias, no hemos sabido elegir pareja, al final eso es uno de los elementos que nos termina arrastrando en la parte emocional, ¿sí? En la parte familiar, cómo me voy a manejar; en la parte de lo físico, la economía, la alimentación, el ejercicio, la salud; y en la parte espiritual, cómo me veo. Entonces esto ya es muy personal y está alineado a las virtudes y los valores. Entonces, en ese primero es definir esas metas en esos ámbitos y definirlas correctamente. Después de que tengo definidas las metas, entonces ahora sí pasaría a la parte de desmenuzar correctamente ese tiempo, ¿sí? Nosotros podemos desmenuzar el tiempo de las actividades de las metas que definamos en cualquiera de las dimensiones que ya vimos, en la parte diaria, semanal, a 3 años, incluso a 10 o 20 años. Cuando nosotros estamos hablando de las que son diarias, estamos hablando que son operativas, son intermedias y son bastante simples de cumplir. Por ejemplo, si yo quiero alimentar mi mente en filosofía, o quiero alimentar mi mente en desarrollo personal, yo me puedo comprometer a leer 20 páginas de un libro todos los días. Aquí juega algo muy importante que se llama la lógica del interés compuesto. O sea, que tú
avances un 1% todos los días. Al avanzar un 1% todos los días, en últimas vas acumulando y vas acumulando. Entonces lo mismo, un 1% todos los días vas acumulando conocimiento y vas acumulando conocimiento, y eso te va a permitir después lograr una meta mucho más grande. Por ejemplo, hacer ejercicio 30 minutos, ¿sí? Preparar la presentación, ¿sí? Hacer una evaluación del día al final del día, atender las reuniones que debas atender. Esas son las operativas. Las semanales, hacer el horario semanal, saber uno qué es lo que quiere tener al final de la semana, asignar metas o hitos cortos orientadas a tareas, asistir a unas clases, 2-3 clases que se han definido en la semana. Cuando estamos hablando a mediano plazo, estamos hablando de 3 años, obtener mi título de posgrado. Entonces, ¿cuándo es que me voy a graduar? Entonces, yo me voy a graduar dentro de 3 años de doctor en tal fecha. Entonces eso te lleva a decir, bueno, entonces estos son todos los requisitos, ¿cuándo voy a ir cumpliendo cada requisito? Y vas desmenuzando mucho más las actividades para lograr. Aprender un nuevo idioma con fluidez, ahorrar para comprar una propiedad, publicar un libro, ¿sí? Lanzar un emprendimiento. Y las metas que son a muy largo plazo, que son las de 10 a 20 años, tienen que ver más con tu propósito de vida. Hay muchos libros que hablan sobre cómo encontrar tu propósito, de los elementos que más han estado ahora hoy en día en boga es lo que se llama el famoso Ikigai. Entonces muestran la confluencia de varios elementos, lo que te gusta hacer, la pasión, lo que sabes hacer, bueno, eso, y con eso encontrar ese propósito de vida. Independencia financiera, cómo quieres formar, qué valores quieres formar en tus hijos, si quieres viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay varias técnicas para ir desglosando esto. Y esas planificaciones se pueden hacer. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la planificación del método salchicha o película de cine, ¿sí? Entonces, esa planificación tiene que ver con convertir tu vida como en una película. O sea, si el día de hoy una empresa de cine quisiera decir, bueno, vamos a hacer una película de la vida tuya. Entonces imagínate cómo sería una película de tu vida, cómo podemos hacer la película especial, ¿sí? ¿Quiénes son los protagonistas y cómo deben ser? ¿Qué les tiene que pasar a estos protagonistas? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta película? ¿Cómo emplean su tiempo? ¿Sí? Y después de que hagas tu película ideal, después de que tú planifiques y definas cuál sería tu película, entonces dedicarse a mirar cuál es la diferencia, ¿sí?, entre crear una película ideal y crear una película real, ¿sí? Entonces ese sería como el elemento interesante. Bueno, nosotros podríamos hacer allí un taller para crear su película, pero en este momento no tenemos precisamente el espacio suficiente para poder hacerlo. Entonces ese taller pues ustedes lo pueden hacer posteriormente ustedes mismos. Bueno, hay varios elementos y cómo debemos manejar esos elementos para evitar precisamente que nuestro tiempo se pierda, ¿no? Entonces, aquí hay unos tips de planificación anual, las interrupciones y unas reuniones, ¿sí? Entonces, en la planificación anual deberíamos estar contestando unos ejemplos de estas preguntas. ¿Qué aspecto debo considerar en mi alimentación? Las vacaciones, ¿qué objetivos quiero alcanzar? ¿Sí? ¿Cuánto quiero destinar a mis responsabilidades prioritarias? Etcétera. Estamos hablando de elementos o preguntas que se tienen que cumplir en la parte anual, ¿sí? Entonces, esas preguntas tienen que ser mucho más amplias. Ahora, ¿qué pasa con la parte de las interrupciones? Porque, como lo hablábamos, las interrupciones son elementos que no nos permiten concentrarnos en las tareas. Entonces, se podría, si alguien es bien detallista, podría hacer un registro de interrupciones. ¿Quién llamó? ¿A qué llamó? ¿Cuánto duró? Sí, el objeto y la categoría. Y después incluso clasificar las interrupciones. Entonces, si es una interrupción justificada, si lo podemos delegar, si es rutinaria, o sea, es decir, ya no puedes, definitivamente es una interrupción que hace parte de tu trabajo, ¿sí? Si la interrupción es porque no se está haciendo un seguimiento adecuado de alguna tarea, ¿sí? O si hay preguntas que de pronto se pudieron haber resuelto antes de que aparecieran, ¿sí? O si hay un fallo en el procedimiento. Todos estos elementos son solucionables, ¿sí? Y estos elementos también nosotros podemos tomar una decisión a cuando aparezca una interrupción, ¿sí?
Uno de los elementos más importantes es la habilidad para delegar, ¿sí? Y ahora que pasemos a mirar la matriz de Eisenhower, allí vamos a mirar que hay una parte donde si la interrupción o la tarea no es importante, pues deberíamos mirar si nosotros podemos delegar esa tarea a otra persona o a alguien más que lo haga. Obviamente evitar el perfeccionismo frente al propósito, y estos errores que son oportunidades, es importante reflexionar sobre qué puedo aprender sobre ese error, ¿sí? Entonces, esto es el registro, podemos tener un registro de interrupciones y nosotros a partir de eso mejorar eso. Hay otras técnicas también, que es utilizando la tecnología, otra técnica como Pomodoro, ¿sí? Y otra técnica que es utilizando la tecnología, que es nosotros mismos apagar las interrupciones durante una hora o haciendo Pomodoro, precisamente para que no haya ninguna interrupción mientras nosotros estamos trabajando en la tarea que estamos haciendo. En otro elemento donde nosotros perdemos muchísimo tiempo es en las reuniones, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que las reuniones pueden ser muchísimo más afectivas si nosotros colocamos unos hábitos muy específicos allí. Por ejemplo, antes de la reunión, que se mande una agenda a todas las personas que van a estar en la reunión, que se sepa qué se va a hablar, qué se va a decir, o si hay temas que son simplemente para informar, ¿sí? Que esté claro. Así lo que va a hacer es que las personas cuando lleguen a la reunión ya saben de qué se va a hablar y de pronto ya han buscado la información y ya tienen respuesta a la información de lo que se va a preguntar, o ya se dan por informados de lo que se va a decir. Esas reuniones deben tener objetivos claros y un tiempo límite, y en lo posible cumplir con esto. Si el objetivo es hablar de un tema particular, no meter otro tema allí, porque inmediatamente se pierde el objetivo de la reunión y toca sacar otra reunión para poder ya abordar el tema que se quería abordar. Y el tiempo límite es que se haga en ese tiempo. Ahora, durante la reunión deben haber unas reglas de cómo son las aportaciones, ¿sí? Que haya alguien que dé, por ejemplo, la palabra, o que sepamos cómo vamos a intervenir a manejar las cosas durante la reunión. Y después, un formalismo con respecto a la parte de las actas, las decisiones que te tomaron, los responsables y las fechas, que eso algunas veces no se hace. Sí, algunas veces se coloca, sí, hay que hacerlo, pero nadie se comprometió, luego no se vuelve a hablar de la tarea y se olvidó. Y de algún momento dicen, sí, eso lo hablamos en algún momento, pero nadie quedó con la tarea. Entonces, esto es importante también después de las reuniones. Asignación de trabajos o de tareas tiene que ser una ficha donde esté el qué, quién y para cuándo. Entonces, si nosotros manejamos correctamente las reuniones con estas técnicas, lo más seguro es que esas reuniones sean muchísimo más efectivas al momento de trabajar con ellas. Cuando hablamos de que una persona es planificadora, tiene unas características muy particulares, y esas características serían deseables que nosotros las tuviéramos. Entonces, un planificador tiene perspectiva, es creativo, reflexiona, conoce bien sus capacidades, usa técnicas para el manejo del tiempo, es dueña de sus actividades, es decir, normalmente toma la iniciativa de qué actividad trabajar, mantiene el equilibrio en sus diferentes facetas, es lo que hablábamos nosotros de las diferentes dimensiones de vida. Algo supremamente importante, tiene buenos colaboradores. Una persona que maneja bien su tiempo normalmente no se echa la responsabilidad solo, sino que arma un equipo de trabajo o hace parte de un equipo de trabajo en los cuales puede confiar, delega y asume los riesgos y los errores, y lucha contra la dispersión o contra la procrastinación. Entonces, estos son elementos deseables en alguien que maneja bien el tiempo. Ahora, una cosa es que tú manejes bien el tiempo y otra cosa es que tengas la energía suficiente para poder trabajar con la actividad que tienes asignada en ese momento. Entonces, el otro manejo que es importante tener en cuenta es el manejo de la energía, ¿sí? Y ese manejo de la energía tiene que ver con otros hábitos, como por ejemplo dormir bien, ¿sí? Aquí había otros elementos: dirigirse por objetivos, asignar prioridades, terminar lo que empezaste, ¿sí? Ser amable contigo mismo, y las metas más grandes, o lo que dice por allí, comerse ese sapo, primero lo peor, lo primero. Es de las primeras trabajos que nosotros debemos hacer desde el principio. Entonces, hay unas técnicas que nosotros podemos aplicar.
y aquí están todas un poco resumidas, ¿no? Entonces ahí está la técnica aprender a decir que no. Y esta es una de las técnicas más difíciles para algunos, ¿sí? Aprender a decir a las personas que no a cuando le piden un favor. Entonces uno tiene que saber a qué decir no, no es decir no a todo, sino tener una razón para qué decir no. Entender el ciclo del cambio, cómo funciona el cambio, ya hemos hablado un poco de eso. Evaluar y programar las tareas, priorizarlas, ¿sí? Y junto a eso cuidar el bienestar y mantener, esto es de las técnicas japonesas que utiliza Toyota, estamos hablando de las 5 S. Entonces, esta de aprender a decir que no, la tenemos nosotros aquí, ¿sí? Es saber finalizar una interrupción. Nosotros los latinoamericanos nos diferenciamos mucho de los europeos, sobre todo porque nosotros los latinoamericanos tendemos a ser muy de sentarnos a hablar y de ahondar un poco en la vida de la otra persona. Entonces muchas veces vamos a la oficina, o lo que hacemos nosotros de ir a veces a la oficina a la 329, sentarnos, tomarnos un cafecito y charlar un rato, pues eso está bien, ¿sí? Pero eso también incluso debería ser algo organizado, o sea, tú deberías saber qué tiempo estás dejando y estás dejando un tiempo para socializar y dices, bueno, voy a dejar 20 minutos, media hora para ir a sentarme a tomar un café con mis compañeros y que los compañeros sepas que ese es un espacio que están utilizando para eso. Pero si por ejemplo uno llega ya a esa oficina y llega a cualquier hora y los está interrumpiendo a cualquier hora y quiere sentarse a hablar con ellos a cualquier hora, pues seguramente eso no va a ser muy bueno para los compañeros que están manejando esa interrupción. Entonces nosotros tenemos que saber, incluso saber finalizar esas interrupciones, saber cuándo decir, no, mano, estoy terminando una cosa, después nosotros seguimos hablando. Llevar una ficha de control también puede ser importante, es otra, para esto a algunos les sirve, a otros de pronto no, ¿sí? Otros, llevar una ficha de control es muy aburrido. Si la fecha, la persona, el momento, el objeto, esto te va a ayudar a saber si es rutinaria, si es algo que debes atender o si definitivamente puedes delegar. Tener claridad con respecto a esta parte de qué hacer con las cosas que llegan, ¿cierto? Llegó algo, bueno, me informé y luego lo tiro o lo borro, ¿sí? O lo remito, es algo para remitirlo, delegarlo a otra persona, o es algo que dura menos de 2 minutos, 1 minuto hacerlo y lo que hago es que hago la tarea rápido y la entrego, o simplemente es algo que ya me doy por informado, pero lo tengo que guardar porque en algún momento lo puedo necesitar, entonces lo puedo archivar, ¿sí? Entonces esta es una técnica precisamente, y esto lo podemos hacer nosotros cuando estamos manejando la parte de los correos electrónicos, que la mayoría de las tareas hoy en día llegan por la parte del correo electrónico. Saber tomar una decisión a tiempo, no procrastinar la decisión. Muchas veces nosotros no tomamos decisiones por qué pereza tener que hablar con esta persona, o por las emociones que se van a generar, o porque no me gusta. Entonces hay decisiones que se tienen que tomar, ¿sí? Y saber lidiar precisamente con las tareas más grandes, las tareas elefante, o sea, las tareas que están relacionadas con el tiempo. Hay unas etapas del aprendizaje y estas etapas es importante que las tengamos en cuenta, porque muchas veces nos sucede, y eso nos sucede a ciertos doctores o personas que pensamos o piensan a veces que ya se lo saben todo y que pueden hablar de todo y opinar absolutamente de todo, pero uno tiene que ser lo suficientemente, saber uno lo suficientemente que uno no se la sabe todas y que uno está en constante aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí Freddy Kaufman hablaba precisamente de este proceso. Él hablaba que es importante mencionar que el aprendizaje es un proceso dinámico, no estático, ¿sí? Y ya que esos cambios se producen en un entorno, pueden colocarnos en una posición de ceguera, o sea, puede ser que nosotros no veamos, no entendamos algo, ¿sí? Entonces no sabemos, y entonces ese ciego vive en la ignorancia, ¿sí? Ahora, mira que tenemos aquí la parte de lo que es aquí, lo que es la inconsciencia, y aquí es lo que se llama la incompetencia. Entonces
El ciego es inconsciente de lo que no sabe y no tiene las competencias, y muchas veces no somos conscientes de que en ese punto no tenemos las dos cosas, ¿sí? Pues en ese punto y no tenemos las cosas, tenemos limitaciones para afrontar tareas que tengan que ver con eso. Ahora, si yo sé que no tengo la competencia y comienzo a aumentar, perdón, lo coloqué a mal, lo que es la conciencia es aquí, y aquí lo que va atravesando por aquí arriba es la competencia. Y si yo voy siendo más consciente de que no conozco, entonces voy llegando a un punto donde sé que soy ignorante del tema. Tomo conciencia de esa ignorancia del tema, ¿sí? Y paso a un punto de entonces de estar en incompetencia, comenzar a aprender sobre eso. Entonces paso al punto de ser el aprendiz, ¿sí? Salir de esa zona de confort y buscar aprender sobre ese elemento, ¿sí? Habla de un punto intermedio donde habla aquí que el cretino sabe que no sabe, pero elige no actuar ni cambiar, o sea, se queda allí. Simplemente sabe que no sabe, pero prefiere no cambiar, se quedó allá. Y el principiante reconoce su incompetencia y acepta su ayuda, incluso puede buscar un mentor. Finalmente, después de estar practicando y de estar colocando los nuevos conocimientos, podría incluso ya dejar de ser principiante y convertirse incluso en un experto. Entonces, este proceso es el proceso que se da en cualquier cambio, y nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros vamos a pasar precisamente por estas diferentes etapas. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? ¿Crees que dominas todas las técnicas de la neurociencia? El ignorante es un ejemplo de etapa de aprendizaje en investigación científica. El ignorante descubre que otras técnicas como el machine learning es relevante y no sabe que no sabe. El aprendiz se inscribe en cursos, busca mentoría y trabaja activamente en lo nuevo. El cretino, a pesar de saber que necesita aprender, decide ignorarlo por comodidad o por miedo al cambio. El principiante acepta su incompetencia y trabaja activamente con un tutor, y el experto integra la técnica con fluidez y en otras investigaciones. Entonces ahí nosotros deberíamos, en esta parte de nuestros estudiantes y nosotros mismos, cuando estemos aprendiendo cosas nuevas, saber que vamos a pasar por estas diferentes etapas. Bueno, tenemos aquí algo que se llama los ladrones del tiempo, ¿sí? Y estos ladrones de tiempo precisamente lo que hacen es que nosotros perdamos tiempo para cumplir nuestras actividades y nuestras tareas. Hay muchos ladrones de tiempo. Aquí hay una lista bastante grande de esos. Cuando no tenemos la suficiente información, perdemos tiempo. Nos reunimos y no tenemos toda la información, no hacemos nada. Esto que lo sufrimos también mucho en la universidad, comunicaciones lentas y absurdas, o sea, los procesos, haciendo cosas que se demoran muchísimo tiempo. Estas interrupciones constantes ya la hemos hablado. Desorganización de los colaboradores, exceso de urgencias, resolver urgencias y no poder planificar a futuro, llamadas telefónicas, burocracia, errores de terceros, etc. Aquí tenemos una lista bastante grande de ladrones de tiempo que nosotros deberíamos tener en cuenta para poderlos evitar. Bueno, entonces una técnica que nosotros podemos utilizar para poder priorizar las tareas, pues ya estamos aquí priorizando, ¿sí? Es la matriz de Eisenhower. En esa matriz de Eisenhower nosotros por un lado estamos mirando qué es lo urgente y lo no urgente, ¿sí? Y por otro lado qué es lo no importante y qué sí es lo importante, ¿sí? Y ahí nosotros, dando contestación a esas preguntas, nosotros podríamos decidir priorizar las tareas. Se supone que las tareas de mayor prioridad son las que están en este primer cuadrante, ¿sí? Las de siguiente prioridad serían las que estarían en este cuadrante, las siguientes las que están en este y las siguientes que están en este. O sea, este sería más o menos el orden que nosotros estaríamos manejando de estas prioridades, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos tareas que son urgentes y que son importantes, obviamente las acciones es una tarea de alta prioridad, ¿sí? Y es la primera tarea que nosotros deberíamos colocar en nuestra agenda del día o en la agenda semanal. Pero si esa tarea, por ejemplo, es una tarea que es importante, pero no es urgente para hacerla ya, ¿sí? Entonces, o tú la puedes trabajar
dependiendo de qué tantas de mayor prioridad hay, puedes seguir estas de segunda prioridad y realizar algunas acciones, o la puedes programar, la puedes meter en tu calendario, ¿sí? Y la puedes dejar allí programada para decir en qué día, en qué momento y a qué hora las vas a ejecutar. Obviamente que no se pase de la fecha máxima de entrega. Entonces, estas son las típicas tareas que hay que hacer un informe. Entonces, nosotros podemos, pero es dentro de 2 semanas. Entonces nosotros podemos establecer, bueno, para hacer informe voy a hacer este día avanzar tanto, este otro día tanto, y hasta que lo pueda entregar. Cuando tenemos otras tareas que no son no importantes, acciones que debemos, no son importantes, y cuando hablamos de importante estamos hablando de importante con respecto a tus objetivos y a tus metas, ¿sí? Pero las clasifican como urgentes, ¿sí? Entonces, si las podemos delegar, aquí es donde nosotros debemos saber delegar, ¿sí? Aquí es donde nosotros deberíamos buscar que otra persona haga esa tarea, ¿sí? Y que nosotros no dediquemos tiempo para resolver esa tarea, porque es urgente, pero no es importante para nosotros. Y finalmente, las tareas que definitivamente son las de más baja prioridad, son las que no son urgentes ni son importantes. Son acciones que podemos incluso descartar. Esta tarea nunca la voy a hacer, o la dejo por ahí guardada para ver si algún día la voy a hacer, ¿sí? Esta es la manera más importante de nosotros evaluar nuestra productividad. Entonces, las urgentes: crisis, vencimiento de fechas, problemas urgentes. Las no urgentes: prevención, relaciones, oportunidades, planificación, recreación. Las no importantes: interrupciones, correo, informes, actividades populares. Las que no son urgentes ni importantes: trivialidades, cartas, llamadas telefónicas o todos los ladrones de tiempo. Antes de seguir a la siguiente actividad, y como nos quedó haciendo falta revisar otras actividades, por eso pedí más tiempo ahí, pero para que terminemos con este tallercito y no alargarles tanto el tiempo, aquí hay un taller 2, si lo ven acá. Voy a darle clic allí al taller, y creo que ustedes lo tienen allí lo tienen en el curso. También ya les comparto el Classroom. Bueno, ahí en el Classroom, en la primera, donde tenemos aquí la parte de gestión del tiempo. Bueno, aquí el taller 1, que es la plantilla de mi película, se lo pueden ustedes hacer si quieren. Y aquí está este taller 2 para que lo hagamos. Entonces, de pronto, no sería de pronto para hacerlo ya, ¿sí? Sino que de pronto lo podemos hacer, y después yo les podría dar cuáles serían los resultados. Entonces, es una priorización de tareas con matriz de Eisenhower. Entonces, está diseñado para que los estudiantes de posgrado desarrollen las habilidades de gestión del tiempo mediante el uso de matriz de Eisenhower. A partir de una lista de tareas recibidas por correo electrónico, los participantes deberán ubicarlos en un cuadrante adecuado según su nivel de urgencia e importancia. Entonces, hay que leer cuidadosamente cada una de las tareas, analizar cada tarea y determinar si es en qué cuadrante se encuentra, ubicar la tarea, y una vez completado, compararla contra cuál sería la clasificación correcta. Hay que reflexionar sobre las selecciones que se hicieron, y estas son las tareas, como si nosotros estuviéramos leyendo el correo, y la primera tarea que llegara por correo es que nos dijeran: revisa el correo del director solicitando el envío de un informe hoy. ¿Dónde lo dejaríamos? ¿Sí? Leer un artículo científico relacionado con su tesis. ¿Dónde nosotros la podríamos colocar? ¿Sí? Entonces, esa podría ser una de las tareas y los talleres que nosotros podríamos dejar allí. Si ustedes quieren, la podemos hacer de una vez. O... Bueno, salió ya. ¿Cómo dices?
¿Lo hacemos de una vez? No alcanzamos, ¿no, Miguel? No creo, ¿cierto? Porque estamos a las 5:44 ya, ¿no? Estaba leyendo el punto, pero está muy interesante. ¿Sabes con qué lo estaba relacionando? Sí. Incluso, Miguel, con algo que hacemos en la lectiva de Ágiles, que está relacionado con el tema de priorización, priorización de historias de usuario. Sí. Y justo allí utilizamos un enfoque donde se identifica el valor que entrega la historia de usuario para el cliente final, el valor que entrega, reconociendo el valor como aquella funcionalidad que es potencialmente desplegable, potencialmente utilizable por el usuario final y que soluciona una necesidad. Escuchando tu charla, yo creo que apunta mucho sobre aquello que soluciona una necesidad, ¿no? y si lo reescribimos un poco sería... Sí. Exacto, si lo reescribimos un poco tiene mucha relación. Y la otra variable es la complejidad, que se puede utilizar la complejidad para establecer como el peso de las historias de usuario, pero también se puede utilizar el esfuerzo o el tiempo, ¿no? Como lo hemos hecho convencionalmente durante todos los proyectos. Entonces me parece muy interesante porque justo cuando estamos priorizando, los chicos se dan cuenta que aquellas historias de usuario que requieren mayor esfuerzo, pero que entregan poco valor, pues no son aquellas que hay que priorizar primero. Incluso hay algunas que son muy pequeñitas, pero que aportan mucho valor. Vuelvo y repito, y está relacionada o está en función a lo que significa valor para los enfoques ágiles, ¿no? Sí. Entonces sería interesante incluso proponerles una tesis a unos chicos para que a partir de estos temas puedan reescribir o definir unas nuevas soluciones que permitan priorizar el trabajo técnico, ¿no? en los equipos de desarrollo de software. Quería comentarte estos puntos que estaba conectando. Leyendo. Sí, conectando, sí. Yo aprovecho, sí, no hagamos el taller ya porque pues sí creo que no nos da para eso. De pronto sí alcanzo a mostrarles la última, una de las otras técnicas que se utilizan, por ejemplo esta pirámide de priorización y de pronto tiene que ver mucho con lo que me acabaste de decir también, ¿no? ¿Sí? Es que estas técnicas se pueden utilizar, como estamos hablando de que en últimas, si nosotros nos vemos como un proyecto, pues si nos vemos como, perfectamente podemos ser un proyecto de desarrollo de software o podemos ser un proyecto persona, pero en últimas estamos planificando recursos y actividades, ¿sí? Y esta pirámide de priorización también se utiliza también como en la parte de crecimiento personal, pero también se utiliza en los proyectos incluso de desarrollo, ¿sí? Y esta pirámide es utilizada, bueno, fue creada por Thomas Rivin, ¿sí? Y es realizar un filtro de la prioridad. Para ello utiliza las columnas tradicionales y dibuja el Product Backlog de forma de pirámide, ¿sí? Entonces, precisamente el comentario que tú haces viene a colación de esta otra técnica que se propone acá, ¿no? Entonces, miremos que aquí en esta cabecita de la pirámide cabe una, ¿sí? ¿Cuál es la actividad o la tarea de más alta priorización, ¿cierto? Que es la primera que nosotros deberíamos hacer. Y aquí caben dos, o sea, bueno, obviamente uno podría hacer más grande o más pequeña la pirámide y de pronto meter hasta 3 aquí o más, ¿cierto? Y en la base de la pirámide se supone, ¿sí?, que son el resto de ítems. Entonces aquí hay un ejemplo de una pirámide que hicieron en uno de esos proyectos. Sin embargo, aquí veo que hay como una especie de hack a esto, porque van y le colocan aquí a los lados otros papelitos, pero se supone que aquí son las actividades más importantes, y estas otras puede ser, Miguel, que usan lo que se hace en Ágiles y es otorgarle colores dependiendo de la proveniencia o sí, de dónde proviene cada meta, ¿no? Así lo hacemos nosotros hacemos el User History Maps y dividimos todas las funcionalidades y tratamos de determinar de qué proceso provienen, y pues, se puede utilizar una convención de color diferente como para saber
de dónde vienen básicamente. Sí, y una cosa interesante es que los que planifican correctamente, aunque nosotros tenemos ahorita mucha tecnología en la que tenemos aplicaciones y apps que nos manejan las priorizaciones que hemos hecho y todo ese tipo de cosas, uno no todo el tiempo está abriendo la app o no tiene como esa cuestión de abrir la app y estar revisando, a no ser que desarrolles el hábito. Si lo desarrollas, genial, ¿sí? Pero sí me he dado cuenta que los que manejan mucho esto lo hacen físicamente. O sea, por ejemplo, un chico de doctorado, un chico de maestría, incluso en su escritorio de computador o en la pared, puede colocar su pirámide de priorización, ¿sí? Y empezar a colocar los papelitos, Ese hecho de tú armar el papelito, escribirlo, ponerlo arriba, ponerlo en el otro, e irlo cambiando, ir sacando papelitos, y dice, esta ya la cumplí, ese meter todas esas otras sensaciones de que estoy cumpliendo con esta tarea, estar sintiendo el papel, estarlo tachando, estarlo escribiendo, hace que te comprometas mucho más con esa parte de planificar correctamente y seguir tu planeación, ¿sí? Entonces, esta parte, pues esa sí se la he visto también a bastantes que en su oficina o en su habitación, en su escritorio, que tienen todos esos papelitos con estas priorizaciones. Otro que tenemos aquí, y es el clásico, ¿no? El clásico principio de Pareto, ¿no? Y ese nos ayuda mucho a nosotros dónde colocar nuestra energía o nuestro esfuerzo, ¿sí? En ese principio de Pareto, pues la idea precisamente es concentrarse, verificar si la tarea se puede delegar, hacer las tareas que más esfuerzo tienen, y que de alguna manera ese 20% de esas tareas más importantes, de más alta prioridad, de alguna manera va a ir resolviendo el 80% de las tareas restantes, ¿sí? Entonces, dedicar precisamente ese tiempo a las tareas más importantes y más grandes, eso es lo que habla el principio de Pareto, a las más importantes, y preguntarse que lo que hago en ese momento vale la pena o no. Entonces, ese es otro elemento también importante, y por eso dice que uno tiene que comerse el elefante más grande primero, y precisamente esas tareas del elefante más grande es el que primero tienes que colocar en la priorización. Aquí está lo de cuidar bien tu bienestar, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando de mantener un equilibrio, una dieta balanceada, hidratarse, hacer ejercicio. O sea, todo esto hace de que tú tengas esa capacidad o esa predisposición a planificar, dedicar tiempo a las relaciones, estudiar, meditar, agradecer, ser responsable con el manejo del dinero. Todas estas cosas que están en las otras dimensiones va a implicar que tú también gestiones correctamente tu tiempo. Y lo otro que yo les comentaba de las 5 S es que en el japonés utiliza las 5 S para la parte de la clasificación, el orden, la limpieza, la normalización y la disciplina. Y esto tiene que ver mucho con tu puesto de trabajo, ¿sí? Un puesto de trabajo que está bien ordenado, entonces permite que tú te sientas cómodo en tu puesto de trabajo. Lo que está bien clasificado, tú vas a encontrar lo que necesitas porque está en el lugar correcto. La limpieza va a mejorar ese entorno, que tú te sientes agradable, ¿sí? Normalizar es prevenir la aparición de suciedad de orden, siempre dejar las notas en el mismo puesto, dejar los elementos en el mismo puesto. Entonces, esto ya son unos hábitos que, aunque no están directamente relacionados con técnicas de gestión del tiempo, están relacionados con que el entorno también va a influir en cómo tú puedes gestionar correctamente tus tareas. Y aquí pues está la integración de todos los pasos de gestión de tiempo, ¿no? Entonces está lo que es la matriz de Eisenhower, lo de priorizar, apuntar todo, utilizar de pronto, hacer un programa, elegir el momento en que vamos a hacer las tareas, mantener el orden, descartar las cosas que no tenemos que trabajar, decir que no, ¿sí? Entonces esto es todo lo que se ha venido diciendo. Y me queda haciendo falta, para terminar, eso sí ya la otra sesión lo haremos, es un ejercicio práctico donde yo les mostraría. Yo utilizo personalmente todo este software, yo utilizo Evernote,
utilizo el Google Tags, el Gmail, ¿sí? Bueno, este ya no, casi no lo utilizo tanto, pero el Google Tags ya me permite hacer lo mismo que yo hacía aquí con Trello, me permite hacer un Kanban de las tareas, y utilizo el Calendar, ¿sí? Este es de recordatorios, pero bueno, esto lo puedo manejar directamente es con esto. Entonces, un ejercicio personalmente que yo hago con estas tareas, y utilizando un ejercicio que se llama el método GT del Getting Things Done. Entonces, es mostrar cómo desde mi propia bandeja de correo electrónico yo comienzo a gestionar cada una de las tareas. O sea, hago todo el proceso de empezar a mirar cuáles son las tareas importantes. Aquí tenemos, para hacerles aquí mostrarles así rápidamente, ¿sí? Aquí tengo todas las diferentes grupos de tareas, ¿sí? Proyectos, inbox, personal, trabajo, delegada, hábitos diarios. Incluso nosotros podemos abrir y aquí aparece el Kanban de tareas. Aquí están todo el Kanban de tareas, ¿sí? Y aquí están las tareas que yo voy sacando. A medida que vamos sacando una tarea, entonces nosotros, y todas las tareas las vamos añadiendo aquí, que tenemos el botón para añadir la tarea o para programar la tarea, ¿sí? Y a la medida que se van sacando las tareas, entonces va quedando la historia de todo lo que vas haciendo. Incluso en algún momento, cuando tú tengas que hacer algún tipo de informe o algo, tú miras las tareas que ya has creado, que son las tareas completadas, y aquí vas teniendo una historia de las tareas que tú vas completando. Entonces, y esto lo hago con esas aplicaciones. Entonces, ese era como el último ejercicio que quería mostrarles. Ya aquí por cuestiones de tiempo no nos da, pues hemos tenido algunas intervenciones que han sido muy fructíferas, y les agradezco pues toda su paciencia y que hayan estado y que hayan aportado lo que han aportado acá. No sé si hay algún comentario final o de lo que hemos hablado acá. Sí, Miguel, nada, agradecerte por los talleres y por las charlas, la verdad muy pertinentes, muy importantes. En un mundo donde la productividad, como te decía, la hiperproductividad está como bastante impuesta. Algunos nos subimos en ese bus, otros nos damos cuenta a tiempo, otros tarde, pero lo importante es poder también priorizar a otros aspectos que mencionaste que son interesantes y que Jorge también mencionó, ¿no? Sí. Y es el deporte, otros tipos de lecturas. Yo quería mencionar con relación a una palabra que utilizaste que me parece también muy importante, y es la conciencia. Es un tema bastante interesante, especialmente por la evolución de la inteligencia artificial, y que desde el punto de vista filosófico se había olvidado, y que nuevamente los filósofos contemporáneos están intentando definir, algunos desde el idealismo, desde la parte espiritual, del alma, del ser, desde alguna divinidad, otros desde la parte materialista, a otros desde un enfoque emergentista, y bueno, a eso hay varias corrientes muy interesantes. Y toma mucha relevancia por el tema de la inteligencia artificial y resolver preguntas de, bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se genera la conciencia? Pero lo que yo he podido entender en las lecturas que he hecho se requiere de pensar, o sea, de pensar muchísimo. Y yo creo que, y sé como quería matizar esa partecita de lo que nos mencionaste, uno puede hablar de la conciencia, pero desarrollarla, empezar a trabajar en su desarrollo es algo muy difícil. Sí, requiere tiempo, es un proceso. Ajá, porque hay que pensar. Sí. Y pensar es muy difícil, la gente no lo quiere hacer. Y más allá de que se tenga una maestría, un doctorado, eso, la conciencia profunda requiere de un cúmulo de cosas, de experiencias y de aspectos bastante filósofos incluso y espirituales. Y pues ojalá que todos a través de estas charlas podamos de alguna manera, Miguel, plantearnos estos desafíos. Todavía estamos a tiempo.
de empezar a buscar justo esa paz, esa calma, esa tranquilidad, gestionando nuestras tareas de una mejor manera, diciendo que no a lo que pues simplemente no nos aporta nada o nos aporta algo, y si el tiempo que nos demanda no lo tenemos, pues hay que decir que no, o sea, no pasa nada. Y también que rompamos esa barrera que tenemos de pronto acá en Colombia, que al momento de decir no, las personas se ofenden o no, y lo toman de otras formas y de otras maneras. Yo pienso que hay que respetar esos puntos de vista y también respetarnos a nosotros mismos. Y nuevamente agradecer este espacio también al doctorado, a ti, Miguel, y qué bueno que se sigan dando estas charlas. Ojalá que se sigan repitiendo y de pronto, no sé, seguir haciendo tallercitos. Sí, la idea es que pues nos queda todavía otra sesión, le pedimos otra sesión a la jefe. Estamos pensando hacerla el 18, vamos a ver si se puede, para continuar y terminarlo, porque no lo hemos terminado, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí. Compartiremos en los videos, las grabaciones, y nos estaremos hablando entonces. Gracias, Miguel. Chao. Bueno, chao. Para todos. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Taller va a ser el 18, ¿no? 18, sí. Ya les envié la información. Gracias, Miguel. Con gusto. Está muy bien. Chao. Chao. Miguel, Gracias, Miguel. Con gusto. Miguel, ¿Sí? Rosana levantó la mano y... Ah, ¿ya la quitó? Fue accidentalmente. Ah, bueno. Ya no, ya la quitó. Era sabotaje. Era sabotaje. Bueno.